Bienvenidos al tema 33 del módulo 9, en el cual hablaremos sobre los rangos de valoración. En este tema veremos entre qué números es posible invertir. Fuera de estos rangos puede ser riesgoso, pero no quita que también puede haber alguna empresa atractiva. Antes de entrar al tema de hoy, dejamos un ejercicio en el tema anterior y vamos a verlo. Esta sería la solución del ejercicio anterior. Si no te ha ido bien, pues dale una miradita a lo anterior, y si te ha ido excelente, trata de hacer el mismo ejercicio pero con otras empresas. Vamos con el tema de hoy, rangos de valoración. ¿Qué negocios son los que mejor les ha ido en bolsa? Por ejemplo, negocios poco cíclicos. Un negocio poco cíclico es uno que no está sujeto a altibajos de la economía. En otras palabras, aun cuando hay fluctuaciones de mercado, los ingresos de este tipo de negocios permanece estable. Algunos ejemplos incluyen el transporte, los productos de servicios básicos, el alquiler de propiedades, los servicios financieros o los servicios de salud. Otro punto es negocio de alto roce. Un negocio con alto rendimiento de capital significa que obtiene una tasa de retorno elevada sobre el capital empleado. Esto también significa que el dinero que inviertes en el negocio genera ingresos considerables. Una gran rentabilidad de capital es una señal de que el negocio es lucrativo y una buena inversión. Otro punto es negocios con crecimiento superior a la media. ¿Qué significa esto? Esto significa que los ingresos obtenidos son superiores a los ingresos promedios en otros negocios del mismo sector, ya sea en ventas, utilidad operativa, utilidad neta, rentabilidad sobre el activo, rentabilidad de patrimonio, etc. Negocios bien dirigidos. Los negocios bien dirigidos son aquellos que toman decisiones inteligentes para maximizar sus beneficios. Esto generalmente implica tener una estrategia a largo plazo, una planificación cuidadosa y la utilización eficaz de sus recursos para alcanzar sus objetivos. Estas empresas bien dirigidas también tienen marcos de políticas y procesos para respaldar su rendimiento y hacer frente a los desafíos. Ahora, ¿cómo cotiza el mercado? El mercado de valores suele fluctuar, pero en promedio el índice de la bolsa ha aumentado un 7% anual desde 1926. Sin embargo, siempre es importante recordar que el mercado puede tener fluctuaciones y que los rendimientos pasados no generan los rendimientos futuros. También el EPS crece en promedio en el mercado un 6%. Saben que el EPS es la utilidad por acción. Tener un ROIC o ROCE, para este caso, son algo diferentes, pero para fines prácticos vamos a ponerlos que el ROIC y el ROCE es lo mismo, del 13%. También estos crecimientos se deben a que la mayoría de empresas tiene una ciclicidad moderada, sin tantas fluctuaciones de mercado. Y una deuda EBITDA de 2x, es decir, que estén endeudadas 2 veces su EBITDA es el promedio. Algunas empresas pueden tener más, otras empresas pueden tener menos, pero en promedio es 2 veces. Ahora pasamos a cuáles son los métodos que se valora una empresa. Respecto al mercado, el método de valoración por el mercado implica comparar la empresa con otras empresas cotizadas en bolsa para determinar su valor. Esta técnica se basa en las cotizaciones actuales o recientes del mercado, lo que significa que está sujeta a la volatilidad. Los factores claves que se consideran al evaluar una empresa con respecto al mercado incluyen rendimiento de la empresa, el ratio precio-beneficio, el valor de la empresa sobre EBIT o sobre EBITDA o precio sobre el flujo de caja por acción, entre otros. Vamos con los comparables. El método de valoración por comparables implica comparar las características financieras de una empresa con otras empresas del mismo sector. Esta técnica se usa para determinar el precio que alguien pagaría por la empresa. Y los factores que se consideran al evaluar por comparables incluyen el tamaño de la empresa, los ingresos, el margen de beneficios, el activo neto y el flujo de caja. El precio de la empresa generalmente se determina midiendo los múltiplos de los factores financieros de las compañías comparables. Ahora, valoración histórica. El método de valoración histórica se basa en los precios y rendimientos pasados de la empresa. Esta es una técnica comúnmente usada para evaluar empresas privadas.
quiere decir que no cotizan en bolsa, porque se dice que las que cotizan en bolsa son empresas públicas. Pero ustedes saben que a veces se puede confundir empresas públicas con empresas del Estado, y no es así. Entonces, los factores que se consideran al evaluar una empresa con el método de valoración histórico incluyen las ganancias por acción, el rendimiento de los activos y el flujo de caja libre. Esta técnica es útil para predecir el rendimiento de una empresa en el futuro, pero está sujeta a los resultados pasados y por lo tanto no garantiza los resultados futuros. Y el último método de valoración es por transacciones privadas. El método de valoración de transacciones privadas se basa en la comparación de una empresa con otras empresas que han completado recientemente transacciones comerciales similares. Este enfoque implica el uso de múltiplos y otros factores relativos de los activos y pasivos y la relación entre los precios de mercado y la contabilidad. Esto permite a los inversores determinar un precio justo para la empresa basado en los precios pagados por empresas similares. Luego de esta explicación, vamos a hablar de las utilidades por acción y cuánto crecen año a año y cuánto sería el rango en el cual ustedes podrían invertir. Si en un negocio la utilidad por acción no crece o crece muy poco, entre un 0 y 4%, pero tiene un buen roce, tiene además un buen equipo directivo o un buen equipo financiero, es estable y predecible, como por ejemplo la empresa Coca-Cola, los múltiplos serían en promedio un PER de 15 veces, un precio sobre Free Cash Flow de 15, un valor de la empresa sobre EBIT de 12 veces y un valor de empresa sobre EBITDA de 15 veces. Si los múltiplos que encontramos son menores, sería una oportunidad de inversión. Es decir, que el PER esté 14, que el PER esté 13, que el precio sobre el flujo de caja 14, ¿me entienden? Pero debes analizar la empresa en su conjunto. No vaya a ser que por comprar en múltiplos bajos, esta empresa puede estar en caída. Pero sería una buena oportunidad si no está en caída. Y si los múltiplos son mayores, no hay mucha rentabilidad que puedas sacar. Incluso podrías estar comprando una acción en el precio más caro. Ahora, si es un negocio o empresa con crecimiento moderado, que su utilidad por acción sea del 4 al 8% y además tiene un buen roce, que te dije más o menos sería mayor al 10%, pero además la compañía también tiene un buen equipo directivo, un buen equipo financiero, es estable y predecible, como por ejemplo Procter & Gamble y Walmart, los múltiplos serían en promedio de estas empresas o cotizan en promedio a un PER de 20, a un precio sobre flujo de caja libre de 20 también, el valor de la empresa sobre EBIT de 12 veces, el valor de la empresa sobre EBITDA de 14 veces. Ustedes ya saben, si los múltiplos son menores, sería una oportunidad. Pero recuerden que puede ser una empresa en caída. Tienes que averiguar toda la empresa en su conjunto. Y si son mayores, no hay mucha rentabilidad, como ya también lo hemos dicho anteriormente. Ahora entramos a unas utilidades mayores que la media, que nosotros como inversionistas debemos buscar. Una utilidad por acción entre el 10 y 20% y además es un buen negocio, resistente a crisis, estable o predecible, como por ejemplo Google o Apple. Bueno, me dirás, Eduardo, pero Apple y Google han bajado en bolsa. Y te digo que eso es normal porque es algo que le pasó a toda la economía. Piensen en un terremoto. Hay casas que se derrumban y no pueden ser habitadas por su mala construcción, mientras que otras viviendas sí resistieron. Ya, bueno, así es en bolsa. En crisis todos se ven afectados y puede bajar de precio. Ahí es donde nosotros analizamos la acción y vemos si realmente es una buena empresa y además está barata. De todas formas, sabremos que cuando mejore la situación, la utilidad y el precio aumentarán. Compra buenas acciones, buenas empresas y que estén baratas y espera el momento que tu análisis haga efecto y luego vende las caras. Ese es el precio por la espera y por la resistencia cuando otros estaban escépticos. Ustedes ya lo saben. Pero bueno, creo que me excedí en la explicación. En fin, con estos números de crecimiento, los múltiplos serían de 25 a 30 veces, el precio sobre el flujo de caja libre de 25 a 30 veces. Si me dicen 24, no hay problema. Si me dicen 31, también. No hay que ser tan ortodoxos con estos números.
el valor de la empresa sobre EBIT de 14 a 18 veces, el valor de la empresa sobre EBITDA de 18 a 22. Ahora, hay que tener cuidado con los niveles de deuda, porque existen empresas que cumplen con todos estos requisitos, pero están endeudadas mínimo 3 veces EBITDA o incluso más, lo cual es alto y debemos evitarlas porque a la mínima sospecha de problemas, el precio de esas acciones cae muy rápido. Ahora, cuando tú revises en las páginas financieras deuda neta sobre EBITDA, en algunas empresas te saldrá positivo. ¿Qué quiere decir eso? Si tú revisas la ecuación de deuda neta, que es deuda total menos efectivo, te podrás dar cuenta que puede ser negativo si el efectivo que tiene la empresa es mayor a la deuda que tiene. Entonces, si la deuda neta sobre EBITDA es negativo, es muy bueno porque no está endeudada y tiene dinero para poder crecer y sostenerse ante la crisis. Aquí a la derecha te pongo un ejemplo donde deuda neta es igual a deuda total menos efectivo, que ya lo hablamos. Y por ejemplo la deuda total es de 200 millones y el efectivo que tiene la empresa es de 550. Entonces la deuda neta sería de menos 350. Por eso sale negativo. Sigamos. Si un negocio tiene crecimientos altos entre el 15% y 25% o del 20% al 30%, y además tiene una resistencia a las crisis, es un buen negocio, es estable y predecible, como por ejemplo Insulet y Netflix. Por ejemplo, Insulet podría ser un buen negocio, crece más del 50% de utilidad por acción. Pero ¿sabes cuánto tiene de PER? Tiene más de 300. Es decir, que si el precio se mantiene igual, tendría 300 años para que sus utilidades me paguen el precio que pague. Netflix tiene un crecimiento del 40% de utilidad por acción y en el año 2022 bajó mucho de precio en sus acciones. A principios de 2022 tenía un PER de 50. En julio del 2022, cuando la empresa cayó, estaba a PER 17 y el precio de su acción estaba $174. Ahora, a finales de 2022, tiene un PER de 34 veces y el precio por acción está de $320. Así que cuando vean una acción buena con un EPS en ascenso y un PER muy bajo, revisen si se trata de algo pasajero o algo duradero. Si con su análisis están claros que es pasajero, es muy buena inversión la empresa. Bueno, en promedio estas empresas tienen un PER de 30, en este caso Insulet no cumple, el precio sobre Free Cash Flow de 30, el valor de la empresa sobre EBIT de 18 a 25 veces y el valor de la empresa sobre EBITDA de 22 a 30 veces. Igual que las empresas anteriores, deben ver la deuda de la empresa. Entonces, nosotros como inversionistas, ¿qué rentabilidades pedimos como mínimo en una empresa? Un CAR, que significa tasa de crecimiento compuesto anual, mayor a un 15% de EPS. Es decir, un crecimiento compuesto de la utilidad por acción de 15% cada año. Que crezca 15% cada año en promedio. Si no cumple, esperamos que el mercado ofrezca esta oportunidad y buscamos otras empresas que lo ofrezcan. También se puede invertir con un CAR de 8 o 12% si son empresas muy estables o predecibles. Entonces, los múltiplos en promedio de estas empresas serían PER de 25 a 30, precio sobre Free Cash Flow de 25 a 30, valor de la empresa sobre EBIT de 14 a 18 y valor de la empresa sobre EBITDA de 18 a 22. Y los niveles de deuda de 2x. Ahora, los múltiplos que nosotros estamos buscando serían un PER de 20 a 25, un precio sobre Free Cash Flow de 20 a 25 veces, el valor de la empresa sobre EBIT de 10 a 14 y valor sobre EBITDA de 14 a 18. ¿De acuerdo? Y que además la deuda neta sea menor a 2 veces EBITDA. Tú me dirás, Eduardo, no vamos a encontrar esas acciones en el mercado. Las buenas acciones tienen múltiplos altos y los he revisado cuando he hecho mi tarea. Ahora te daré unos ejemplos que son posibles escenarios de inversión. Esta empresa la conocen ustedes, PayPal. Es una acción que el precio ha caído un 75%, la cual deja con muy buenas oportunidades. Obviamente no tengo una bola mágica para saber si va a subir de precio luego de esta caída, pero es una acción en la cual invierto y viendo los números que tiene la empresa, yo le diría a mi familia que compre unas acciones. Por ejemplo, miremos los números. ¿Qué buscamos?
Utilidad por acción del 15%. PER del 20 a 25. Valor de la empresa sobre EBIT, vamos a decirle EV sobre EBIT y EV sobre EBITDA, ¿ya? EV sobre EBIT 10 a 14, EV sobre EBITDA 14 a 18. Y la deuda neta sobre EBITDA menos del 2. Miremos a PayPal. La utilidad por acción es del 18%. El PER es 16.28, que es menor al promedio, lo cual está mejor de lo que buscamos. El precio sobre Free Cash Flow es de 13.73, también es menor al promedio y también mejor de lo que buscamos por lo anterior. EV sobre EBIT 13.37, está dentro del rango que buscamos. EV sobre EBITDA 11.68, está dentro del rango que buscamos. Y la deuda neta sobre EBITDA tiene 1.82, está dentro del rango que buscamos. Y como adicional vemos el ROCE, que en promedio sería mayor al 10%. Y PayPal tiene desde el 2016 hasta el 2021 mayor al 10% su ROCE. Incluso su ROCE más bajo fue el 2016 y fue 10%. A ver, dígame, ¿qué opinan de estos números? ¿Creen que puede haber rentabilidad en el futuro? Recuerda que deben analizar otros factores de la empresa además de estos, como ya te lo hemos enseñado en el curso. Pero ya con estos indicadores te da un buen presentimiento de inversión. Ahora, si no te quedó claro y piensas que solo hay una acción que cumple lo que buscamos, te doy otra acción. La empresa Fox Factory Holding. No Fox, la empresa de entretenimiento. Esta empresa diseña, desarrolla, fabrica y comercializa productos de dinámica de conducción en todo el mundo. Artículos para bicicletas, para autos, para camiones, para motos, motos de nieve, vehículos especiales. En fin, se dedica a ello. Ahora, ya hablamos de los múltiplos que buscamos y vemos si Fox Factory los cumple. Utilidad por acción, 25%. Perfecto, check. PER de 19.74, que es un poco menor, pero está dentro del rango que buscamos. Precio sobre Free Cash Flow, 24.52. También es menor y también mejor de lo que buscamos por lo anterior. EV sobre EBIT, 17.87. Está fuera del rango que buscamos. Así que no cumple, pero debemos analizar otras métricas. EV sobre EBITDA es 14.62. Está dentro del rango que buscamos. Deuda neta sobre EBITDA tiene 0.95. Está por debajo del rango que buscamos y eso es muy bueno. Y como adicional vemos el ROCE, que en esta empresa es mayor a 15%, lo cual es también bastante bueno. ¿Ven que es posible encontrar empresas con estas características? Bueno, es cuestión de hacer los filtros correctos, analizar las empresas y hacer las proyecciones. Con esto tenemos ya un claro panorama de cuáles serían las acciones de nuestro portafolio. Ahora pasamos a los ejercicios. Nosotros resolveremos el ejercicio a diciembre del 2022, pero ustedes pueden hacerlo hasta esa fecha o podrían hacerlo con fechas más actualizadas. Obvio, no saldrán las mismas respuestas, pero ya podrían perfilar sus empresas para sus inversiones. Y con este ejercicio finaliza el video de hoy. Practiquen bastante, que ya hemos aprendido a analizar las acciones y saber cuándo es una buena oportunidad de inversión una empresa. Pero esto todavía no acaba, así que nos vemos en el siguiente video.